ley de grooming que se votó ayer en el Senado. Bueno, ya habíamos contado en septiembre que Diputados aprobó y devolvió al Senado este proyecto que lo que hace es penalizar las acciones deliberadas de una persona adulta para ganarse la confianza de un menor a través de Internet con fines sexuales, que es lo que se conoce como grooming. Es un proyecto que primero había sido aprobado por el Senado en diciembre de 2011 y los diputados lo modificaron para que no se condene con las mismas penas el intento de abuso y la concreción del abuso. Porque la vaguedad del concepto de intento de abuso es tan difusa y se adelanta a los hechos, entonces se convierte en un hecho muy subjetivo. Pero en ese debate surgió entonces la discusión sobre si hace falta o no tipificar este delito que comienza en Internet, cuando en realidad el abuso de menores ya está penalizado. Sin embargo, como solemos decir, las estadísticas dicen que la mayoría de los abusos a menores son cometidos en relaciones intrafamiliares. La cuestión es que la modificación de diputados fijaba penas de 2 meses a 3 años por ciberacoso. Pero finalmente las modificaciones de la ley de grooming que se había votado en diputados con el acuerdo de todos los bloques, ayer en el Senado se votó sin esas modificaciones de diputados. Se votó el texto original. ¿Por qué se pudo votar y aprobar la ley original sin los cambios? Porque en la votación hubo unanimidad y se superó el requisito de los 2/3 de los presentes. El proyecto surge fundamentalmente porque hay cifras de la ONU que dicen que en el mundo hay cerca de 750.000 pedófilos conectados permanentemente a las redes y según UNICEF el 30% de los adolescentes dice haber sido víctima de acoso sexual en el chat, pero muchos no se lo cuentan a sus padres porque tienen miedo de que se les limite el acceso a Internet. La cuestión es, ahora va a ser penado con prisión de 6 meses a 4 años el que por intermedio de identidad falsa, mediante la utilización de cualquier medio electrónico, cometiera acciones destinadas a ejercer influencia sobre un menor para que éste realice a través del mismo medio actividades sexuales explícitas o actos con connotación sexual. Y la pena va a ser de 2 a 6 años cuando el material pornográfico obtenido a través de esa conducta sea utilizado para obligar al menor a hacer o no hacer algo en contra de su voluntad. El texto proyectado peca de una vaguedad y apertura incompatibles con principios básicos del derecho penal. En efecto, el texto del dictamen incrimina la conducta de quien contacte a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual en su contra. De esta forma, la mera comunicación, comprobada la ultrafinalidad exigida, basta para la realización del tipo. En consecuencia, se procura un adelantamiento de la punibilidad a lo que es en realidad un acto preparatorio del delito cuya comisión se perseguiría, que no se enmarca adecuadamente al exigir el mero contacto y completarlo con un elemento exclusivamente subjetivo de difícil determinación. Esta amplitud exagerada abre la puerta para posibles avances sobre la libertad individual, en la medida en que podría dar lugar a múltiples causas en las que la discusión y verificación de la concurrencia del elemento subjetivo tuviera lugar tardíamente, con la consiguiente sujeción a proceso penal por tiempos significativos a estar a la realidad forense imperante en nuestro país. Quien escribe esto, quien ayer lo publicó y lo difundió en una cámara al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, el doctor Julián Domínguez, es Manuel Garrido, diputado nacional por la Unión Cívica Radical, Ciudad de Buenos Aires, fue fiscal anticorrupción, con quien vamos a charlar. Manuel, buen día. Juan Pablo Barsky, ¿cómo te va? Hola, Juan Pablo, Florencia, ¿cómo están? Buen día. Muy bien. Leímos recién la parte más importante de tu carta. Ahora me interesa, todo lo demás, lo que te llevó a escribir este informe. Bueno, en realidad esa es una observación que hice sobre el proyecto original del Senado. O sea, en los primeros momentos de la discusión del proyecto del Senado, la Comisión de Legislación Penal había habido una aprobación en un marco también de presión sobre los diputados. De hecho, cuando yo manifesté las observaciones técnicas que tenía, porque sí, acá lo que me parece importante destacar es que las objeciones quizás no son sobre la existencia de un problema. En este caso, ustedes lo mencionaban, las cifras de las que se habla sobre el caso de abuso a través de Internet, sino de la manera a través de la cual encarar este problema. Lamentablemente, los últimos tiempos, los últimos años se caracterizan por una expansión del Código Penal con muy poca precisión técnica, y lo que sucede habitualmente es que después esos tipos penales se declaran inconstitucionales, dan lugar a interpretaciones de los jueces que
que los descartan por estar mal hechos. En los ámbitos académicos se cuestiona severamente al Congreso por la manera en que viene legislando. Y bueno, y este es un buen ejemplo, porque a partir del proyecto original, yo había marcado más que, digamos, varias observaciones. Había varios problemas. Primero, el más importante es la manera en que está redactado el tipo penal, donde se incrimina el que toma contacto con una finalidad. Con lo cual, imagínense la discusión que va a haber sobre la finalidad que uno persigue cuando toma contacto a través de un medio electrónico, además. O sea que encima está mal redactado porque no solamente se refiere a Internet, se está refiriendo a cualquier medio electrónico, que es un concepto también muy vago y muy amplio, que puede dar lugar a interpretaciones realmente desmesuradas. En tu sitio web, manuelgarrido.com.ar, el título es Ley de Grooming o de cómo la demagogia mata derecho. Y mira, a ver, cuando esto lo lean los círculos académicos, lo van a destrozar, la verdad es esa, porque hay otros problemas que yo marqué también en esa opinión y en la discusión que tuvo lugar en el recinto en diputados, que tiene que ver también, ustedes lo mencionaban, con la escala penal. Es un absurdo que la escala penal de tomar contacto sea equivalente a la del abuso sexual mismo. La verdad que es un absurdo total. Y otro problema también, que también es una incongruencia con la manera en que está escrito el Código Penal, es que lo redactaron, o sea, lo que hasta ahora era un acto preparatorio pasa a ser un delito perseguible de oficio, o sea, algo que se llama un delito de acción pública, cuando los delitos contra la integridad sexual son delitos dependientes de instancia privada desde el comienzo del siglo XX, o sea, desde que está redactado el Código Penal. Entonces, esta manera de legislar, poco precisa, poco técnica, lamentablemente quiero decirles otra cosa que también fue importante acá. Esa opinión que vos leíste fue una opinión mía muy crítica al comienzo de la discusión. Sí, es de junio de este año, de junio de 2013, claro, 25 de junio. Luego hubo un debate muy importante porque diputados que estaban a favor de promover el tipo penal se dieron cuenta de que había problemas. Las propias ONGs que promovían la incriminación del grooming se dieron cuenta de que el texto del Senado era muy malo y se generó un debate donde hubo muchos invitados en la Cámara de Diputados, particularmente a partir del trabajo de Paula Bertol, de Natalia Gambaro y del presidente de la Comisión de Legislación Penal, Oscar Albrieu, en donde junto conmigo nosotros fuimos los diputados que recibimos a fiscales que justamente plantearon los problemas que tenía la redacción del tipo del Senado y que plantearon que pedían un tipo penal, pero que veían que el tipo penal que venía del Senado no les iba a servir para perseguir este tipo de delitos. Vinieron las agrupaciones de víctimas, vinieron las ONGs, tanto las que promovían la incriminación del grooming como las que estaban severamente preocupadas por la restricción a la libertad de expresión en Internet que la aplicación de este tipo penal puede generar. Y en diputados se elaboró un tipo penal mucho más preciso, mucho más cuidadoso, incorporando todas las observaciones que se fueron haciendo, superando los problemas técnicos de los que estábamos hablando. Y la verdad que lo que ha sucedido ahora es que el Senado ha ignorado absolutamente ese trabajo y ha mantenido con la mayoría que ustedes mencionaban el texto original, que Manuel, lamentablemente es un texto deficiente. Sí. ¿Y por qué? ¿Y por qué no introdujeron los cambios? ¿Encontrás alguna explicación? Lamentablemente habría que preguntarle a los senadores por qué no tomaron en cuenta no solamente las opiniones de los diputados que opinamos en la discusión en el Congreso, sino nosotros además ese trabajo lo hicimos con taquígrafos, o sea que había un montón de piezas documentales de los fiscales que aplican estos delitos, de las víctimas de estos delitos, de las ONGs que se ocupan de estos delitos, y lamentablemente yo creo que habíamos hecho un trabajo serio, poco usual en estos tiempos en donde los proyectos de ley se aprueban sin ningún tipo de debate y sin cambiar una coma. En este caso hubo varios que finalmente cedimos y logramos una redacción a mi criterio valiosa y que evitaba los problemas de la redacción que finalmente fue aprobada. La verdad es que tiene que ver con la falta la falta de deliberación que hay en este momento en el Congreso. Esta manera de legislar de manera rápida, de no prestar atención a objeciones serias, y también la falta de valoración de lo que son opiniones valiosas. En este caso había habido una verdadera deliberación,
de personas con intereses encontrados. Muchas veces tuvimos que superar ciertos momentos de tensión en donde muchos de los que eran invitados por los diputados discutían de manera encendida porque tenían opiniones distintas, y logramos finalmente un texto que era mucho mejor que el texto que había venido del Senado. Y bueno, lamentablemente esto ha quedado abandonado y se ha mantenido ese texto original. Bueno, lo que va a ocurrir seguramente es a partir de ahora, cuando el texto intente aplicarse, va a haber mucha discusión, los abogados van a tener un montón de cuestiones para plantear, los jueces seguramente van a cuestionar este tipo penal, y seguramente en unos años la cuestión va a volver a ser discutida en el Congreso y bueno, y se habrán perdido muchos años y mucho trabajo. Es lamentable. Manuel Florencia Halfon, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Para entender a modo de ejemplo, si por ejemplo un chico de 16, 17 años se hiciera un amigo de 20 y resuelven ir a jugar al fútbol, empiezan a arreglar salidas, en fin, el de 20 le manda algunos mails y a la familia del chico más chico le cae mal esa situación y consideran que es un abuso, que esa persona de 20 años es una mala influencia para su hijo, como sea. ¿Esto puede entrar en esta ley de grooming? Y mira, nosotros habíamos intentado evitar eso porque habíamos diferenciado por categorías de edades. Al hablar de mayores y menores de edad de manera ambigua, la verdad es que el texto da lugar a cualquier tipo de, a aplicaciones que van a ser sumamente peligrosas. Podría ocurrir. Nosotros habíamos dividido también para evitar el contacto entre menores, porque puede haber también contactos a través de Internet entre menores que son parte de la actividad sexual normal de los menores. Y nosotros habíamos exigido cuando eran menores, en edades que superaban determinada, los 13 años básicamente, de manera acorde con el resto del Código Penal, que hubiera un plus adicional que implicara un abuso. Y todo esto fue eliminado, así que habrá que ver habrá que ver edad por edad, pero bien podría ocurrir que un contacto sexual habitual de los menores pueda caer en una persecución penal, lo cual también es una cuestión que debe ser tratada con delicadeza y con cuidado, y en este caso se han abandonado todos los esquemas anteriores del Código Penal. Manuel, ¿hay posibilidades de que la ley sea catalogada de inconstitucional? Bueno, yo entiendo que, a ver, por un lado todavía es posible que la presidenta... El tema de la reglamentación. La ve. Sí. Y en segundo lugar... Y que la vete, seguramente... es posible el veto, digamos, obviamente podría hacerlo, tiene la facultad, pero ¿crees que el contexto permite pensar en esa posibilidad del veto? No lo creo, porque en materia de legislación penal, no, la verdad que no registro vetos, digamos, que haya habido vetos de la presidenta. Esto es parte también de una ola de ampliación del Código Penal. Ese es otro tema también, que también es absurdo de la manera en que está legislando el Congreso. Hay una comisión de juristas que está trabajando en este momento en la redacción de un Código Penal moderno, superando todos estos problemas. Lamentablemente tengo entendido que esa comisión está por sacar un dictamen y a la vez el Congreso está agregando delitos. Por un lado están agregando delitos de manera descoordinada y asistemática, ignorando una comisión que está estudiando una redacción sistemática y general del Código Penal. Entonces también esto, lo que va a ocurrir ahora es en algún momento va a haber que discutir nuevamente un texto de Código Penal, y bueno, no es muy coherente que haya una comisión especializada en redactar un Código Penal nuevo para que no se produzcan estos problemas de falta de redacción técnica y adecuada de los tipos penales, y a la vez sigamos enfrentando los problemas con nueva legislación que tiene estos mismos problemas. Seguramente va a haber fallos de la justicia que van a declarar inconstitucional este tipo penal, porque hay algo que es básico en el derecho penal, que es el principio de legalidad, y los tipos penales tienen que ser taxativos y precisos. Hasta lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Kimmel, y entre otros casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la verdad es que esta manera de legislar no responde, no respeta esos principios básicos
de la propia Constitución y también de las convenciones sobre derechos humanos. Es muy probable que los jueces, digamos, declaren inconstitucional este tipo penal. Pero imagínate, las declaraciones de inconstitucionalidad no producen efectos generales, sino en cada caso concreto. Como yo planteé en ese dictamen que vos leíste al comienzo de la entrevista, por lo general, este tipo de decisiones se toman luego de que el proceso ya avanzó. O sea, una persona va a tener quizás un proceso penal, va a estar privada de su libertad durante tiempo, hasta que un juez decida si ese tipo penal es constitucional o no, o hasta que decida si efectivamente existió esa finalidad, esa intención de llevar a cabo un delito sexual o no. La verdad es que no creo que sea la manera en que deba legislar el Congreso. Manuel, ¿hay otros diputados que están enojados con lo que se aprobó ayer en el Senado? Y la verdad es que he leído algunos tuits, creo que de Paula Bertol, lamentando que no se haya tomado en cuenta el trabajo que se realizó en la Cámara de Diputados. O sea, los que estuvimos más involucrados discutiendo estas cuestiones y que entendemos que mejoramos sensiblemente la redacción del texto del Senado, la verdad es que estamos bastante frustrados. Pero bueno, son las reglas de juego. La Constitución establece que las leyes, si el Senado, si la Cámara iniciadora insiste con una mayoría determinada, se convierte en ley. Bueno, más allá de este tipo de observaciones que uno hace, esperando que sean de alguna manera tomadas en cuenta cuando se genere un debate, porque bueno, estas cuestiones no quedan cristalizadas, siempre va a haber un debate, y máxime como en este caso, en que, como les decía, en breve va a haber un texto de Código Penal que va a tener que volver a ser discutido por el Congreso. Entonces, este tipo de problemas es bueno plantearlos para que en algún momento los errores se corrijan.